ustedes, bueno, ya es noticia mundial, la salida de Venezuela del candidato opositor Edmundo González. Edmundo González, que fue la cara visible de una coalición de organizaciones políticas de la oposición venezolana, salió de Venezuela y se han conocido datos, por ejemplo, de cómo fue posible que él estuviese durante todo este tiempo escondido. Yo debo advertir a nuestra productora y a la gente que está en el canal que estoy escuchándoles por esta vía y entonces se hace muy difícil para mí. Por favor, a ver si anulan el joven que está en audio, se anula la posibilidad de que yo esté participando de esa cotidianidad allá. Gracias por eso. Y entonces, bueno, sí que comentarles que en el caso de Edmundo González ha sido acogido por España, permaneció en la República Dominicana durante varias horas hasta que finalmente salió. El avión que lo condujo estuvo en el Aeropuerto Internacional de las Américas, luego vino con él, es un avión militar de España que no reconoce al gobierno de Maduro, pero que participó sobre todo a través de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue una de las personas observadores internacionales del Partido Socialista y expresidente del gobierno español, participó de las negociaciones que se hicieron con las autoridades venezolanas. De hecho, la primera información que se dio sobre la salida de Edmundo la ofreció directamente una autoridad venezolana. Germán, como están las cosas, un ambiente, algunos dicen ahora, están analizando incluso qué va a pasar con la oposición venezolana. María Corina, que ha sido, digamos, la persona que ha liderado la oposición, también ha dado su punto de vista. Algunos creen y parecen aferrarse a la idea de que Edmundo volverá y que volverá como presidente. Pero todo parece indicar que en Venezuela se está jugando un papel muy fuerte con la comunidad internacional dando opinión, no reconociendo a Nicolás Maduro, pensando en cuáles son las estrategias o las sanciones nuevas que el gobierno estadounidense impondrá a ese país, pero que esta gente ha logrado sortearla y permanecer pese a todas las previsiones y a todo lo que se dice fuera de Venezuela. Edmundo González Urrutia sale de Venezuela, pasa por República Dominicana, digamos que a la medianoche del sábado hasta las 2 y algo de la mañana, es lo que me informa Pavel Arias desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. O sea que el avión hizo un Falcon Dassault parecido al que le robaron, el que le cogieron a Venezuela, que le cogió Estados Unidos de Venezuela, aquí mismo. Bueno, una nave de ese mismo tipo, Dassault Falcon 900EX, que es un avión, digamos que es relativamente pequeño, pero suficiente, es un jet que se usa muy frecuentemente. Digamos que hizo una escala aquí, yo diría que para repostar combustible, muy probablemente, y de aquí vuelo directo hasta Madrid. En España se ha armado un despelote, señores, porque yo les digo, la derecha no sabe perder. Usted me disculpa, mis estimados amigos, los que no me entienden, me excusan, pero hay que aprender a perder. Yo que he perdido tantas veces, creo que deberíamos aprender a perder. En España quieren crucificar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el presidente de España. La ultraderecha en España no admite, oigan bien, es un gesto correcto de España en términos diplomáticos, porque si alguien pide un asilo hay que dárselo. Es un derecho universal, es un derecho que hay que respetar, además para resguardar a ese hombre en caso de que su vida esté en peligro o que él se siente acosado, como ha alegado. Digamos que él fue citado 3 veces por la Fiscalía, ¿verdad?, para que respondiera por una serie de acusaciones que se le hacen. Dijo que no iba a acudir, no se sentía seguro, no veía garantías y decidió marcharse. Lo negoció con las autoridades venezolanas. Les digo, yo me acojo al derecho al asilo que está estipulado en la Constitución, en las leyes no solo internacionales, sino también en Venezuela. Y bueno, ok, le dieron el salvoconducto porque tiene que darlo para que pueda hacer. Dicen que no hubo negociaciones, la ultraderecha metiéndole mano a Pedro Sánchez. Lo quieren crucificar, pero que Pedro Sánchez hizo lo correcto, le concedió el asilo. Este señor, González Urrutia, estuvo casi un mes. Y decía, ¿dónde está el tipo? ¿Dónde está? Estaba en la Embajada de los Países Bajos, en la embajada, o sea, en la Embajada de Holanda, decimos nosotros, la Embajada de los Países Bajos, hasta el 5 de septiembre. Eso es como, ¿cuándo? El miércoles por ahí, ¿verdad?
Entonces pasa luego a la Embajada de España y pide el asilo, se lo dan, se lo dan. Se quiere decir que no hubo negociaciones, o sea, el gobierno de español cediendo a la presión de la derecha dice, no, no, yo no hice ninguna negociación con esa gente, yo no tuve que ver en ese asunto. Sí tuvo que ver, sí tuvo que ver. Primero, al concederle el asilo, lo cual es correcto. Y segundo, porque ¿en qué se movió ese Falcon Dassault 900EX que yo refiero? ¿De dónde usted cree que es? Bueno, nada más y nada menos que de las Fuerzas Armadas de España. Va a venir un avión militar a aterrizar en otro país, así se llame Venezuela, Haití o República Dominicana, lo que sea, y sin cuadrar con las autoridades. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, en Venezuela, como dijimos, los venezolanos deben resolver. Pero antes de pasar con Indira, y porque vamos a ampliar sobre este tema, yo quiero recordar lo siguiente, y por qué yo les digo que la derecha no sabe perder. Nosotros tuvimos el mejor presidente en el siglo XX aquí, después de la muerte de Trujillo, un salto dialéctico, un salto demasiado avanzado, dicen algunos, para la época. Un hombre demócrata, serio, pulcro, Juan Bosch. Lo derrocaron a los 7 meses. A los 7 meses lo derrocaron. En Chile, váyase al sur, allá, al final del continente. El Chile de Neruda, el Chile de Violeta Parra. En Chile ganó Salvador Allende del Partido Socialista en una alianza con los comunistas y una alianza, la Unidad Popular. Allende lo derrocaron, ganó en el 70, lo derrocaron 11 de septiembre, casi se cumple ahora otro aniversario de 73. Lo derrocaron y murió, se inmoló en el Palacio de la Moneda. Usted tiene a Lula, no hay que ampliar sobre Lula. Ustedes saben lo que pasó con Lula, vilipendiado, ultrajado, denostado y preso, tan injustamente que luego sale y es presidente. Dilma Rousseff, su sucesora, derrocada, un golpe de Estado. Evo Morales del Movimiento al Socialismo en Bolivia. Miren, pasé de aquí a Chile, Brasil, Bolivia, derrocado. Andrés Manuel López Obrador 2 veces ganando elecciones y no lo aceptaban. Y miren qué gobiernazo ha hecho ese señor que se retira por todo lo alto, por suerte, porque si no, no iban a poder gobernar. Es más, gana su sucesora, Claudia Sheinbaum, y le dicen que no, que ella no ha ganado. En la misma noche, no, esa no ha ganado. Después lo han aceptado. La guerra sucia contra Nicaragua en los años 80, después esa epopeya que hizo de aquella cuestión maravillosa del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que luego vino otra cosa, ya lo de ahora yo no les digo, pero en ese momento lo que significaba Nicaragua, le hicieron la guerra sucia, le minaron hasta los puertos. Imagínense aquí que minen los puertos, barco que entraba, boom, barco que reventaban, una guerrilla financiada por los Estados Unidos y el narcotráfico internacional. Pedro Castillo en Perú, derrocado, nadie habla de eso, nadie está hablando de Pedro Castillo, derrocado, y hay una Dina Boluarte ahí usurpando su asunto. Ya pasó contigo. Rafael Correa en Ecuador, en el vecino Ecuador, que está un chin más arriba, más al norte, después de Perú, ¿verdad? Entre Venezuela, entre Colombia y Perú está Ecuador, Ecuador maravilloso, que hoy está vuelto un desastre. Bueno, pues persiguieron y deshicieron todo lo andado por Correa, todos los avances logrados por Correa en términos sociales, y la derecha allí, fíjense lo que está convertido El Salvador. Pero eso no es exclusivo de nuestra pobre América morena. Vean lo que está ocurriendo, pero no voy a abundar en eso, otro día lo haremos. En Francia, gana la Francia insumisa, gana la izquierda las elecciones, y Emmanuel Macron, un hombre conservador, prefiere aliarse con otro y no darle paso a los que sí ganaron. En España dice todavía Núñez Feijóo que Pedro Sánchez no es presidente, o que no ganó limpiamente y que esto, que lo otro. Todavía le está regateando el triunfo, ni hablar del otro, de Abascal, que es ultra. Donald Trump todavía no admite que perdió de Biden. Es que hay gente así que no admite la pérdida, o ganan o ganan. Se instaló una narrativa, como se dice ahora, en la cual decía que esas elecciones en Venezuela iban a ser una farsa. Pero si ganaban, ganaban, ¿eh? Si ganaban, hasta el momento decía, si yo gano, gano. Pero si gana Maduro o gana el otro, no ganó. Solo si gano yo. Entonces,
Lo dejo hasta ahí por razones de espacio, pero hay que aprender a perder. Yo creo que este señor no debió irse, debió ir a la justicia, debió ir a la justicia y enfrentar, y que si era inocente, pues bien, y si era responsable, que respondiera. Hasta el momento, en lo que se insiste la gran parte de la comunidad internacional e incluso el gobierno de República Dominicana es en que se muestren las actas que hasta esta fecha, a un mes y casi 12 días de las elecciones del 28 de julio, hasta esta fecha el gobierno de Venezuela no las presenta. Sí quisiera, Germán, con respecto a algo que comentaste sobre la diferencia de opiniones en torno a la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela, a lo que te referías era a lo que comentaba el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien informaba que los gobiernos de Venezuela y de España acordaron el otorgamiento, de acuerdo a el señor Tarek William Saab, el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. Pero luego sale una declaración que realizara el canciller español José Manuel Álvarez, quien negó que existiera algún tipo de negociaciones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de España. ¿Y el avión de quién era? Germán, un momentito, déjame desarrollarlo. Ya. Déjame. Dale. Entonces, de acuerdo a lo que indica el canciller español, él dice, no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el de Venezuela. El asilo político ha sido solicitud personal de Edmundo González Urrutia. Uno se podría preguntar también por qué el señor Edmundo González Urrutia decide salir de Venezuela en estos momentos, pero tenemos que ver el contexto en que se mueve, en que está este señor, de acuerdo a las acusaciones que realiza tanto él como otras personas de la plataforma unitaria, que es la plataforma de oposición de Venezuela. Hay un total, según el conteo que tienen organizaciones de derechos humanos en Venezuela, de unos 2.400 presos políticos, gente detenida luego de estas protestas del 28 de julio, incluidos adolescentes menores de edad que se encuentran ahora mismo recluidos en cárceles de Venezuela y bajo condiciones que van completamente contra los derechos humanos. Sí hay que también tener en cuenta la actuación de Venezuela en los últimos días, no solamente con respecto a Edmundo González o incluso contra gente cercana a María Corina Machado, que queda en Venezuela, ella no salió, sino también hay que tener en cuenta, por ejemplo, las actuaciones en torno a la Embajada de Argentina en Venezuela, a la cual el gobierno de Nicolás Maduro quería retirar a Brasil las facultades que tenía sobre esta embajada, porque de acuerdo a lo que indican quienes siguen la oposición, hay algunas personas del entorno de María Corina Machado que están ahí y el gobierno de Nicolás Maduro quiere retirar las facultades de la Embajada de Brasil, del gobierno de Brasil, e incluso está en estos días vimos cercada esa embajada. Hay una pregunta, sí, antes de pasar con mi compañera Edith, que nos debemos de hacer, y bueno, varias preguntas en torno a lo que sucede con Venezuela. Una de ellas es, ¿qué pasará en lo adelante? ¿Qué pasará antes de enero de 2025, donde se espera que Nicolás Maduro reasuma una vez más en un tercer periodo consecutivo la presidencia de Venezuela bajo todas estas discusiones, aunque él asumiría, de acuerdo a lo que vemos hasta el momento, también en el lado de la oposición se espera que Edmundo González por igual se proclame como presidente de Venezuela, muy diferente a lo que pasó con Guaidó, que no pasó por un proceso electoral como tal, pero sí, yo pienso que hay algo que hay que preguntarse es qué pasará con María Corina Machado, que queda en Venezuela y que queda como esa representante de la oposición que queda ahí en esa nación de Sudamérica. Veamos qué pasa con Venezuela. Sí, enviar desde aquí un saludo a todos aquellos periodistas que por ejercer su profesión en Venezuela en estos momentos, yo conozco a varios, se encuentran bajo opresión e incluso corren riesgo de represalias de parte del régimen de Nicolás Maduro. Edith, paso contigo. Bueno, Indira, yo sé que Germán probablemente quisiera contestarte algunas cosas y decir algo, y bueno, tendré esa oportunidad, Germán, pero la verdad es que uno de los principales problemas que uno puede ver desde fuera en Venezuela, porque yo sé que siempre una cosa es la que se ve fuera, otra cosa es la que se ve cuando están ocurriendo las cosas. De hecho, hasta las
situaciones menos complejas. Una familia que va a poner una denuncia al canal, a Telesistema, yo la recibo, hablo en el vestíbulo del canal, no es lo mismo hablar en el vestíbulo que yo ir al barrio donde ellos viven. Eso siempre ha sido así. Yo voy y puedo identificar cosas que no me están diciendo, que es parte de ese conjunto de cosas que me están denunciando. Entonces, evidentemente nosotros estamos fuera, pero no hay dudas de que se nota una ausencia del poder electoral que tenga cierta independencia. O sea, en Venezuela, la organización de las elecciones, cuando se habla de las elecciones, cuando ves el contexto, dicen que se les pide al presidente que publiquen las actas. Ese es el poder electoral que debería tener un rol más activo. ¿Cuántas veces han visto ustedes al poder electoral venezolano pronunciándose, ofreciendo los datos sobre cosas que son básicas? Yo entiendo lo que dice Germán de que sobre la ultraderecha o la derecha de perder, pero también es verdad, Germán, que los procesos hay que vestirlo de legalidad. No es posible, por ejemplo, no corresponder a las solicitudes. Tú estás viendo las elecciones dominicanas. En la antesala de las elecciones dominicanas, los partidos, un grupo de partidos, pidió que hizo ciertas demandas, que se apartaran funcionarios electorales de lugares específicos. ¿Qué dijo la Junta Central Electoral? Ok, señores, lo que ustedes pidieron está concedido. Y cada vez que alguien ponía una protesta, cada vez que alguien ponía una objeción, porque es un problema, es un sistema democrático, la gente tiene que poder conversar con el actor electoral de ese país. La duda que hay en Venezuela es, por ejemplo, la publicación de las actas, la manera en la que ha respondido el poder electoral de ese país. Y finalmente también hay un desgaste. Después de 12 años de gobierno, que es lo que tiene Nicolás Maduro, que antes había sido vicepresidente y mucho antes canciller. Después de 12 años en el poder, hay situaciones que se te escapan. Yo siempre miro el ejemplo que creo que en materia de izquierda y en materia de la gente que está pensando de un modo distinto en América Latina, lo constituye Pepe Mujica desde el Uruguay. Cuando le decían a Pepe Mujica, mira la popularidad que tú tienes, ¿por qué no te postulas una vez? Y él dijo, lo que pasa es que en términos de las reelecciones, cuando alguien está cada vez presentándose a reelecciones presidenciales, quierase o no, la gente que le rodea se habitúan y empieza un sistema que no es democrático, que es un sistema que corroe las libertades y que perjudica a los otros actores que estén participando. Entonces, ¿qué se dio de Urrutia? Bueno, este señor que era el candidato, que evidentemente es como yo siempre noto y uno lo puede decir, que va cargado de los brazos de María Corina, pero este señor básicamente cuando decide salir de Venezuela está en unas condiciones de búsqueda y captura. Entonces, el Poder Judicial de Venezuela, digamos que dice, bueno, independiente del Poder Judicial, al final el gobierno le da un salvoconducto y sale de Venezuela y ahora está en España. Y dice, bueno, nosotros renunciamos por la tranquilidad. La salida tuvo que ser política, es una salida política. Y probablemente la solución a los asuntos venezolanos tengan que ser políticos. Claro, hay mucha gente opinando, hay mucha gente que no necesariamente conoce la realidad de Venezuela, pero hay una cosa cierta, hermano. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos a cientos y a cientos, a miles de venezolanos saliendo de Venezuela sin poder acceder a unas condiciones básicas de vida? ¿Cómo es posible que dentro del mismo partido que lidera Nicolás Maduro no hubiese la posibilidad de que alguien le sustituyera, de dar unas señales más claras? Yo la verdad es que creo que los gobiernos, después de cierto tiempo, pueden caer en una especie de hartazgo y que si un proceso de esta naturaleza se realiza y él sale ganador, los más interesados en que ese proceso sea claro, sea limpio, sea transparente, no tenga dudas, deberían ser los que resulten ganadores. A esta altura de juego no se sabe qué pasó con las actas, no hay una respuesta clara. Y evidentemente va a entrar un nuevo gobierno, 6 años, pero vas a sentir ese hartazgo y ese cansancio. Probablemente el mismo partido suyo debió tener algún tipo de renovación, porque no es posible, sobre todo cuando hay un país profundamente polarizado. Yo paso contigo, sé que es difícil que nos encontremos en este aspecto, sé que también tenemos un invitado. No pasa nada, siempre. Como yo estoy fuera del canal, me pueden decir. Ya está aquí Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Vamos casi ya con él, pero solo decir una cosa. González Urrutia fue prisionero, no del chavismo, de Corina Machado, que no le dejaba ni hablar en
manifestaciones. Él no podía hablar, estaba prisionero, probablemente más de ella que del gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la verdad monda y lironda. Nosotros mismos aquí, en algún momento dijimos, pero ese hombre es mudo, no es mudo nada, es diplomático, de carrera, muchísima experiencia en El Salvador, por ejemplo. Averigüen. ¿Pero por qué entró él, Germán? Averigüen, él no podía hablar bien por las razones que tú quieres. Por la sanción. Por las que sea. El hecho que él era el candidato y no hablaba, no podía hablar. Vamos a ver ahora qué pasa, porque le falta una pata a la mesa, una pata importante, que es el candidato presidencial o el presunto candidato electo, como dice la oposición, que está fuera, en el exilio. De manera que, como los dominicanos ahora podemos decir que no somos los únicos que tenemos 3 padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. Ahora Venezuela probablemente podrá decir que tiene 3 presidentes. Maduro, que tiene la sartén por el mango, Urrutia y el otro ángulo del trípode, ¿cómo sería? Guaidó en Miami. Así. La verdad es que los venezolanos tienen que resolver su asunto. Hay cosas que uno ve y cosas que uno no ve. Yo les recuerdo todos esos presidentes. Yo sé la lista fue mientras íbamos hablando, miren, esa lista ahí. Son como 12. Allende, Juan Bosch, Allende, Lula, Dilma Rousseff, Evo Morales, Bosch, bueno, ya dije Bosch, a ANLO, lo engañaron 2 veces, a lo que pasó en Nicaragua con la Guerra Sucia, Pedro Castillo en Perú, Correa en Ecuador, lo que está haciendo Macron ahora en Francia, la Guerra Sucia en Nicaragua, etcétera, ni hablar de Biden, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a la pausa porque ya está aquí Guido Gómez Mazar y este tema a mí me apasiona, quisiera seguir de verdad. Vamos a la pausa. Necesito una hora, pero vamos a la pausa. ¡Bum!